El Deporte Santa Fe tiene hoy la visita de una figura realmente brillante del fútbol santafesino de la década del 60. Se trata de Jorge Omar Sanitá, un futbolista que vistió las camisetas de Rosario Central, Colón y Belgrano en 116 oportunidades en el fútbol profesional argentino con 3 goles. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, disfrutando ahora de un pequeño descanso y pudiendo ir a ver a Colón en estos días u otros partidos cuando se pueda dar la oportunidad, porque el hecho de que yo hubiese estado trabajando en el interior no me hacía imposible ver fútbol profesional, ¿no es cierto? Pero estoy muy tranquilo, muy seguro, muy contento y bueno, espero que el año que viene volvamos a trabajar. Bueno, ya que estamos hablando de fútbol, vamos a comenzar esta nota fundamentalmente que nos comience a narrar cómo fueron tus orígenes, tus comienzos en el fútbol. Bueno, yo como todo chiquilín del interior empecé en mi pueblito, paseando por varios puestos digamos, ¿no es cierto?, del equipo. Uno de los últimos en donde yo me había establecido bastante bien en el equipo era como número 6, que le decían antes, ¿no es cierto? O sea, que no era segundo marcador central, sino era una especie, dentro de los esquemas de esa época, era uno de los hombres que se proyectaban. El 5, que era el eje medio, ¿no es cierto?, permanecía prácticamente parado para el corte en medio de la cancha. Y el que servía de apoyo era el 6 en ese tiempo. En un torneo nocturno ahí en Casilda me vio jugar la gente de Rosario Central, me pidió que si podía ir, ni hablarlo, por supuesto, y se demoró un poco el trámite de mi pase ahí en el pueblo, hubo un pequeño problemita y bueno, pasó un tiempo y no pude ir a Central por lo menos por 5 o 6 meses. Entonces, después cuando logro sacar el pase, que mi padre lo pidió insistentemente, bueno, voy a Rosario Central y le digo, bueno, ya está. Entonces me dice, no, 6 ya tenemos, me dice. ¿No se anima a jugar de 3? Sí, le digo, yo no hay ningún problema, nunca había jugado de 3. Y me llevaron a jugar por esas cosas que te contaba fuera de cámara, como es que los 9 de julio, los clubes de Rosario, tanto de Juli Central, salían muchos a jugar. Hacían 2 o 3 equipos competitivos y salían a jugar por la zona. Y eran las fiestas patrias, que la gente se volcaba después de una buena comida, se volcaban a la cancha. Y fui a Montes de Oca a jugar, ahí provincia de Córdoba. No conocía ni a mis compañeros, no conocía a los contrarios, no había salido nunca de mi pueblo a un lugar con tanta gente. Terminó el partido, yo no recuerdo si jugué bien, jugué mal, regular. Sé que me dijo el encargado, porque no había técnicos, sino habían sí, el encargado me dice, bueno, dice, venga con el pase, dice, el lunes y vaya a firmar la liga. Y ahí comienzo a jugar. Comienzo a jugar en Rosario Central de 3. Estuve en el año 63, vamos a hacerla un poquito no tan larga. En el año 63 vinimos a jugar un torneo de selección, un argentino acá en Paraná, y Enrique Cruz, eso después lo supe yo no hace demasiado tiempo, Enrique Cruz fue a cubrir por primera vez el fútbol, estando en el diario, creo, y que me lo comentó justamente en una nota que se hizo acá en Santa Fe también. Y entonces me dijo de que me había visto jugar de 3 a mí ahí. Yo ya estaba jugando de marcador central en Central, pero ese día don Adolfo Cheli, él me había visto jugar en los clásicos de 3 y entonces me pidió que jugase de 3. Y yo digo, no, hay un chico de Central Córdoba, era que estaba ahí en ese momento.
decía, no, le digo, juego, que juegue él, le digo, yo no había jugado fuera, no, juega usted. Y ahí me vio Enrique y le dijo al gallego, a Ítalo, que había un flaco que jugaba bien. Y bueno. Entonces, ahí comienza. En el año 63 mismo ya me había pedido Ítalo que viniese acá. Central no me quiso largar. Y en el año 64, aprovechando fines del 64, aprovechando de que hubo una limpieza muy grande por cambio de directiva, y bueno, Central hizo un desbande tremendo de profesionales, y por eso vinimos 4 profesionales que estábamos jugando en Rosario Central, más el Negro Castro, Juancito, que había pasado de Central a Atlanta, de Atlanta a Huracán, de Huracán a Atlanta, y de Atlanta después pasó a Newell's con una lesión bastante fea. Y, o sea, nos juntamos 5 de aquellos que estuvimos jugando en el año 62, 63 en Rosario Central, nos juntamos 5 acá en Colón. Y bueno, tuvimos la suerte de poder darle a la gente de Colón una satisfacción entre todos, entre los uruguayos, porteños, nosotros los rosarinos, como nos decían, darles la oportunidad de ponerlo a Colón en la primera división. Bueno, 1965 marcó un hito en la historia del fútbol de Santa Fe. Las relaciones de Rosario Central y Colón siempre, en aquellas épocas, eran muy buenas. Nosotros podemos recordar que cuando Colón llega a la segunda división de ascenso, buena parte del estadio de básquetbol de Rosario Central fueron las famosas tribunas de madera que hasta hace muy poco estuvieron en Colón. Después el paso de algunas figuras como Inveninato, Chiago en su momento, pasando luego por lo más importante que fueron Jorge Sanitá, Néstor Luca Cardoso, Sebastián García, Alejo, Juan Castro y Alejo. Sí. Eso realmente... Sí, anteriormente ellos tuvieron acá, Colón tuvo un jugador que allá era más de inferiores, que fue Pastoriza, uno de los grandes jugadores que tuvo Colón también, ¿no es cierto? Yo creo de que siempre Rosario Central le aportó jugadores y buenos jugadores, digamos, ¿no es cierto? Porque más allá, después del 65, vinieron otros jugadores acá de Rosario Central. En el caso de Dileo, vino Carnevali, vino Andrada, sí, por algunos que me acuerdo, ¿no es cierto? El mismo Palma, que estuvo acá, Palmita, el chaqueño. Es decir, siempre Central aportó para los planteles de Colón, aportó jugadores, que algunos a lo mejor no tan buenos, otros, pero sí, yo creo que casi todos dieron el resultado. ¿Cómo fue la hazaña del 65? Bueno, yo creo que nos favoreció mucho, digamos, el hecho de que sea un torneo largo, porque nosotros terminamos jugando a partir del cierre del libro de pase, que era en la primera rueda, terminamos jugando con todos jugadores que prácticamente no habían jugado nunca anteriormente en primera. Perdón, que habían jugado pero que ya estaban afuera. Nosotros, el equipo fue totalmente nuevo. Vinieron uruguayos, estuvieron los porteños, yo hablo de Pepito Canevali y de Oberti, ¿no es cierto? De Oberti, del gringo Tremonti, y después los uruguayos, los hermanos Medina, vino Dumas Rodríguez. En ese tiempo fueron los únicos 3 en el 65 que vinieron, más el aporte del técnico, ¿no es cierto?, de Pepe Chegoyen, que también era uruguayo. O sea, era un equipo totalmente nuevo. Y sí, tuvimos el apoyo incondicional, ¿no es cierto?, y también muy apreciado por los chicos de Santa Fe que estuvieron en ese momento. En el caso de Rosso, Poncio, que alcanzó unos cuantos partidos antes de irse a Huracán y que venga Oberti. Por eso digo que
tener un torneo de 44 fechas e ir incorporando más o menos, no digo todas las fechas, pero de tiempo en tiempo jugadores, nos favoreció para hacer a partir de la primera rueda, que la ganamos nosotros también con una goleada a los Andes, allá en cancha de los Andes. Sí, después vino Chicago, creo, acá, que ganamos allá, donde Janet había debutado contra Italiano Raúl Cardoso, y allá él termina de corroborar después en los Andes, su gran categoría de jugador, porque Raulito había jugado de 10, o sea, de volante o de 10, como decíamos nosotros antes, ¿no es cierto? Contra Italiano, y después contra los Andes de 9. Hizo 2 goles, de los 5 ganamos 5-1, hizo 2 goles. Después con el tiempo pasa a jugar como marcador de punta, ya no era marcador de punta, sino era la salida del equipo. La marca no era demasiado eficaz en la marca, pero en la salida, en la subida, era una tranquilidad, una seguridad para el equipo tremenda, más allá de la pegada que tenía. Entonces, ese fue el equipo que se conformó. Tengamos en cuenta de que no había banco, entonces todos los muchachos de Santa Fe, caso de Pedrito Rosso, de Broggi, que estaba acá en el equipo, Ríos, bueno, Ríos sí era titular, pero López, Luisito López, estuvo, bueno, los arqueros estaban Nerbuti, estaba Augusto Boy, estaba Drago, Giombi, estaban, bueno, en este momento se me puede escapar alguno, pero había un grupo estaban Martínez, Colman, Balbuena, o sea, todos aquellos chicos que habían jugado un poco en el ascenso del 64, vinieron a colaborar con el plantel nuestro, ¿no es cierto? Y cuando tuvieron que entrar, rindieron todos aquellos que entraron rindieron bien, rindieron muy bien. Y bueno, ese fue... nos costó mucho como para decir, ¿no es cierto?, de que nosotros cuando íbamos de visitante, si bien acá nos hacíamos muy fuerte como local, de visitante se sufría bastante. ¿Cómo fueron los 2 primeros años en Primera División? Bueno, yo creo que hubo, es decir, no soy quien, ¿no es cierto?, de pronto para jugar, pero hubo un mal manejo. En el año 66 se desarmó prácticamente el equipo del 65. No sé, alguien adujo que había jugadores que no podían jugar en Primera A, y entre esos jugadores estaban Oberti, Alejo Medina, que habían sido los goleadores, pero por lejos del nuestro. Yo calculo de que, sin haberse hecho números, tiene que haber sido más o menos el 80% de los goles, tienen que haberlo hecho seguro entre ellos dos. Y Alejo venía de jugar en Primera de Rosario Central y Oberti venía de jugar en la Primera de Huracán. Y sin embargo dijeron que no podía jugar en Primera. Era una manera, ¿no es cierto?, de tratar de sacarlos del plantel. Y bueno, después se fueron desarmando, se fue Gisleno Medina, que también era un muy buen jugador, un buen marcador, se fueron jugadores como el caso Tremonti, Pepe Canevari, se fue Ríos, se lo vendió a Ríos a Vélez. Es decir, ese equipo se desmanteló. Nosotros teníamos experiencia de primera, por lo menos los que estábamos en Argentina, todos teníamos experiencia. Los uruguayos también jugaban en primera, allá en Uruguay, no conocíamos nosotros el fútbol de Uruguay, pero estaban jugando en primera. Y bueno, nos costó muchísimo, porque los refuerzos que se trajeron no tenían nada que ver con los que se fueron. Entonces, una excepción de Flaco Herrera. Sí, Flaco Herrera, sí, pero en principio no era el Flaco el que ocupaba el arco, era un chico que era del interior, había
había jugado en ligas pero muy menores, y ponerse en el arco de Colón cuando habíamos ascendido le quedó muy grande. Entonces ahí sí, ahí estuve. Yo pienso que la dirigencia de Colón estuvo muy acertada en ir a buscarlo al Flaco, porque a mi criterio fue el mejor arquero que yo vi acá en Santa Fe, el mejor criterio. Un hombre con el que daba una seguridad tremenda. Lamentablemente, yo creo que la gran mayoría de Santa Fe lo sabe, falleció el año pasado en Grecia, lamentablemente Martín. Y bueno, ese sí fue uno de los refuerzos muy importantes, que de pronto creería que fue el que mantuvo a Colón en primera división. Sí, se recuerda los que peinan canas, especialmente el partido frente a River y Estudiantes de La Plata, claro, con una actuación excepcional. Sí, lo que yo te con una mano. Yo te digo, por ejemplo, con Micheli, cuando había un córner nos metíamos todo dentro del arco. Con el Flaco, cuando había un córner salíamos todos a esperar que él la agarre y salgamos jugando. Eran dos cosas totalmente diferentes. Con una, como se dice en la jerga, cortábamos clavos con Chico Michel. Con el Flaco una seguridad tremenda, un hombre que, mamma mía, y yo creo que fue el maestro de Gatti, que fue otro de los grandes, ¿no es cierto? Sí. Así que, Gatti siempre lo dijo, que su gran maestro fue el Flaco Herrera. Sí. Y hablando de Colón, de aquellas campañas, contanos cómo fue esa gran temporada que tiene Colón en 1968, que creo que cambió la historia con la llegada de Jim López. Sí. Bueno, yo principio del 68 estaba prácticamente fuera del plantel. Yo había tenido durante el 67, jugué todo el año con un tobillo que tal, eso me costó posiblemente. Yo tuve en la preselección con Renato Cesarini, y cuando practiqué prácticamente ni me moví. Yo tenía el tobillo hecho pomada, digamos así, y de artrosis. Y acá tuve la suerte de encontrar un médico, en aquel tiempo joven, por supuesto, como lo es el doctor Carlos, el que tiene, bueno, el consultorio acá en Santiago del Estero. Bueno, por ahí se me escapa. Y me infiltró. Yo jugué todo el 67 con el tobillo que no, en un solo grito estaba jugando, tomando antiinflamatorio, todo. Cuando llega fin de año, entonces Colón trata de separarme y lo trae al Lescano, que también fue un aporte muy importante el del paraguayo. Y perdón, el doctor es Carlos Abraham, Carlito Abraham, gran amigo, un hombre colonista, y él me dice, ¿te animás a aguantarte 6-7 infiltraciones? Sí, le dije, no tenía problema. Pero a todo esto yo ya no estaba en los planes de Colón. Entonces me voy a Paraguay, me vienen a buscar para Olimpia. La gente de Colón me promete que sí, andá porque vos te debemos mucho, lo que hiciste en el fútbol, que la plata que me debían y todo lo demás, nosotros no te vamos a cortar las posibilidades. Voy a Olimpia y pidieron lo que para la gente de Paraguay era mucha plata, entonces me tuve que venir. A todo eso, se habían jugado algunas fechas ya, y justo yo llego de Paraguay el mismo domingo en que debuta Don Jim como técnico. Jim López había sido el técnico que a mí me había puesto en la primera de Rosario Central. Entonces, cuando me ve bajar del avión, él a punto de subir para... Nosotros lo habíamos tomado, yo lo había tomado en Resistencia. Ese avión seguía a Buenos Aires. Cuando bajamos en Santa Fe, sube Don Jim, en el aeropuerto nos encontramos.
Entonces me dice, ¿qué dónde fue usted? Dice, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice, y le dije, fui a Olimpia, pero ¿cómo se vaya a Paraguay? Usted está loco, dice, tiene que venir. Entonces le comenté más o menos cuál era el problema que yo tenía con Colón, porque a mí me debían dinero, me debían mucho dinero, me querían, sacándome del plantel, querían cancelar la deuda, y entonces me dice, no, eso yo se lo voy a arreglar, venga a entrenar, y dice, usted va a jugar 2 partidos en reserva, después va a jugar en primera. Y así fue. Fuimos a jugar con Tigre y con San Lorenzo a Buenos Aires, un miércoles y un domingo. Jugamos, y a partir de esa semana, ahí es donde comienza a formarse el equipo que después llegó. No digo que sea ni mejor ni peor, pero fue el equipo que llegó. Yo pasé a ser segundo marcador central junto con Lescano, como primero. Jáuregui, que también estaba fuera del equipo, entró Jáuregui. Entra Colman, un jugador que está de más que lo diga yo, porque un monstruo como jugador. Entró Tardivo, dentro de un esquema que había hecho, Don Gino había hecho un muy buen trabajito en Rosario Central, justamente jugando en un esquema de 2 volantes, 2 marcadores centrales y un pivote en el medio. En este caso era el Chico Tardivo, o Chico en aquel tiempo, por supuesto. Y después fuimos acomodando el equipo, se fue acomodando. Teníamos un comodín, que era Ceballos, jugaba de 4, jugaba de puntero, jugaba de 9, y donde jugaba rendía, un jugador que llegó tarde a Colón, porque si no hubiese sido mucho más trascendente. Muy buen jugador. Y aparte, además de todo eso, el equipo estaba bien fortificado en lo anímico, estaba en lo que nosotros podemos llamar amistad, ¿no es cierto? Ahí estaba todo bien hecho. Y bueno, fuimos ganando partidos y perdemos el campeonato. Yo pienso que fue simplemente porque nosotros no estábamos preparados para salir campeones. Nosotros lo que Colón quería era zafar. Entonces, una vez que zafamos, bueno, fenómeno. Entonces seguíamos jugando de la misma manera, no éramos egoístas, es decir, no lo jugábamos a los partidos así muy tirando a la defensiva y todo demás. Y tuvimos la desgracia que perdimos con los Andes en cancha de Banfield, que el mono nos hizo el Mono Berti, y perdimos con Rosario Central, que no andaba bien, acá en cancha nuestra. Y así mismo terminamos a 3 puntos de los punteros. Que fueron factor fundamental, las 2 victorias de Colón frente a Vélez Arfield, claro, que era el puntero en ese momento, sí. Y luego en la penúltima fecha prácticamente le quita el campeonato a Racing cuando lo vence por... Claro, 4-2 ganamos. Por 4-2 con un gol de Sanità. Sí. Yo creo que ese, bueno, no es por criticarlo, pero ahí Racing con el empate eran campeones ellos. Y se pusieron 2-2, ganábamos 2-0, se ponen 2-2 y salieron a buscarnos. Salieron pero a lo loco arriba. Y entonces cuando salen arriba con un par de contragolpes, nosotros hicimos los 2 goles y lo dejamos a la misma altura de Vélez, y con el empate de River también quedó River. Sí, acá claro. Nosotros ganábamos 1-0 a River acá y nos empataron 1-1. Por eso digo de que con esos antecedentes lo que nosotros no logramos como campeón fue porque simplemente con equipos que eran fáciles de vencer, y no lo logramos porque no teníamos la cabeza en el campeonato, no teníamos ni pensábamos en el campeonato nosotros, pero estábamos, nosotros ganábamos esos 2 partidos, Vélez, Los Andes y Central, y éramos campeones por 1 punto. Bueno, ¿nos puedes contar alguna anécdota con Pastoriza o con el resto del plantel de Colón? Sí. Pastoriza vino acá, hace unos momentos te contaba, ¿no es cierto?, por el tema de... jugábamos en Chaco y bueno, terminó tirándole el 9 de julio, un partido amistoso, en Villa Ángela, que cumplía 50 años de ser ciudad, y conocimos la casa de la Andricina en ese momento, ya
estoy hablando año 62, la Casa de la Anticina, y Pastoriza era de las inferiores, pero era uno de esos chicos que estaban con las barras bravas, que estaban, era un jovencito centralista a muerte, que estaba incursionando en las inferiores, ya apuntaba como gran jugador, y aparte de eso con una personalidad tremenda. Entonces cuando fuimos allá nos encontramos que Villa Ángel, año 62, bastante precario, la concentración para un equipo que va de Rosario, y entonces termina tirándole porque no le gustaba la comida, y entonces termina tirándole en la cara la costeleta al técnico. Bueno, ya de hecho ya tenía el pasaporte, antes de llegar a Rosario ya tenía el pasaporte en la mano, porque ya y después de ahí se vino para acá. Nosotros le decíamos el huevo a Pastoriza, la cabeza tenía. Y como es, se vino para acá. Y fue que lo que estábamos hablando hoy, de uno de los hombres que trascendió mucho más que todos nosotros, ¿no es cierto? Porque tiene Copas Libertadores ganadas, tenía campeonatos del mundo con Independiente. Él primero va a Racing. Bueno, te puedo contar una anécdota de Pastoriza que me la contaron a mí, la de Pastoriza con Ítalo. Resulta de que Ítalo, los directivos le debían mucho dinero a Pastoriza. Entonces Pastoriza viene a cobrar y le dice, no, bueno, entonces denme el pase. Ítalo le da el pase. Y viene la gente de Racing, no recuerdo quién podría estar allá, viene la gente de Racing y le dice, che, Gallego, dice, vos tenés un jugador ahí, dice un 5, dice que es muy buen jugador, ¿cuánto querés que lo vamos a vender? Entonces Ítalo no dijo nada, le dejó que Pastoriza vaya con el pase en la mano, y por el otro lado lo vende a Pastoriza Racing. Entonces le hace una tramoya, lo llama a Pastoriza, lo reúne no sé dónde, y entonces del hotel manda a alguien que le saque el pase. Y le dice, bueno, mira, te vendimos a Racing, le dice. Entonces, sí, dice, sí. Dice, sí, el pase es mío. Dice, ¿cuánto? No, dice, el pase lo tengo yo. Y se lo rompió. Se lo habían sacado y entonces, pero había un respeto tremendo entre Ítalo y Pastoriza, una amistad que muy pocas veces lo tiene un presidente quizás con un jugador, ¿no es cierto? Y Pastoriza supo agradecerle mucho también toda la posibilidad que le dio Colón. Siempre fue un hombre que lo ayudó a Ítalo, lo apoyó hasta último momento, hasta antes del fallecimiento de Pastoriza, siempre estuvo, cualquier cosa venía acá, y bueno, se juntaban. La última vez que tuvimos la oportunidad de estar juntos fue cuando Omar toma la selección de Venezuela. Entonces nos fuimos con Ítalo, nos invitó en Rosario, nos invitó a Ítalo y a mí, y le hicimos la despedida ahí cerca de Rosario, en Funes fue. Hicimos la despedida y fue la última vez que yo lo vi a Omar. Bueno, hemos tenido la grata visita de Jorge Omar Sanitá, quien fue capitán e ídolo de Colón en la década del 60. Muchas gracias por tu presencia. No, ustedes.